Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos a punto de comenzar este primer webinar del Centro Cultural Clavijero. Eh, el tema del día de hoy es los museos del siglo XXI, los nuevos retos, y nos acompaña Sebastián Soto Olmos. Mi nombre es Roberto Morales, soy responsable del Centro de Documentación e Investigación de las Artes de Michoacán, y a nombre del secretario Claudio Méndez Fernández y de la directora del Centro Cultural Clavijero, les quiero dar la más cordial bienvenida. Me permitiré leer la semblanza de Sebastián. Sebastián Soto ha realizado estudios de diseño industrial en el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la UNAM y fue becario del Instituto Internacional de Educación para realizar la pasantía de la capacitación en la Oficina Central de Exposiciones del Smithsonian, Instituto de Washington, Distrito Capital. Ha participado como becario en diferentes cursos de diseño y técnicas artesanales en el Centro Interamericano de Artes e Industrias Populares de la OEA en la Cuenca, Ecuador, y del Centro de Formación Profesional de Valencia, Italia. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en distintas áreas de diseño, planeación y operación de museos, exposiciones, así como en la producción de mobiliario museográfico, selección de equipos audiovisuales y desarrollo de plataformas interactivas. Ha colaborado en diferentes instituciones como el Museo Franz Mayer, el Museo Rafael Coronel, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de la Ciudad de México, el Papalote Museo del Niño, el Centro Interactivo de Ciencias Penales, el Museo de los Presidentes Coahuilenses, el Museo de los Metales, el Banco de México. Durante 2019 formó parte del cuerpo académico de los talleres especializados en museo del Centro Cultural Clavijero, coordinados por el museógrafo y académico Rodrigo Bitker. Ha sido museógrafo residente en el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Culturas Populares, y museógrafo asociado al arquitecto Abraham Sabludowski y del despacho de Ramírez Vázquez Asociados. Actualmente trabaja como subdirector de diseño y museografía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Colabora en la operación de diferentes espacios expositivos como el Palacio Nacional y también el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el programa de pago en especie. También como dato adicional, me gustaría agregar que es hijo del pionero de la museografía en México, el museógrafo Alfonso Soto Soria, uno de los creadores del Museo de Antropología e Historia. Sebastián, Ya, aquí estoy. bienvenida, Sebastián. Sí. ¿Cómo estás, Pues ahora sí que todo Roberto? tuyo para el Centro Cultural Clavijero. Bienvenido nuevamente otra vez. A ¿Sí ver, tenemos espérame, porque ahí estoy ya. Listo, ya estoy aquí. Tú estás muy azul, yo estoy muy rojo, pero bueno, es un bonito balance. Hola a todos, hola Roberto, y hola a todos los participantes que nos están viendo. Les pedimos un poquito su comprensión y paciencia porque al menos en mi caso esta es la primera vez que hago algo de este estilo y no sé qué tan fluidito me vaya a salir. Quienes han tenido en alguna ocasión, han podido estar en alguna de mis pláticas o de mis clases, se acordarán que me encanta moverme y gesticular y hacer cosas con las manos. Ahora me siento un poquito como confinado aquí en la pantalla, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo que se pueda. Buenas tardes a todos. Antes que nada, feliz Día Internacional de los Museos. Y es un gran orgullo y un privilegio poder participar este día en esta plática con ustedes. Nos salió hace unos días, un par de semanas que hablé con Roberto y me hizo este gentil ofrecimiento. Evidentemente le dije que, pero por supuesto, ¿no? Que es un gran placer, es un gran honor poder estar aquí con ustedes. Y pues estábamos como muy serios ese día, entonces hicimos nos salió un título así como bien rimbombante y hasta medio apocalíptico para la plática, ¿no? Algo así, creo que yo lo sugerí, ¿no?
Roberto está libre de toda culpa. Estoy tratando de acordarme cuál es el título exacto, pero es algo así como los museos en el siglo XXI y los retos del porvenir o una cosa de este estilo. Entonces fue lo que se me hizo en ese momento, es lo que nos sonó así como llamativo y demás. Pero conforme fueron pasando los días, bueno, tengo habilitado ya compartir pantalla. Sí, por supuesto. Pero Pues no yo te dejo con el tengo. público, y Muy pues estoy bien, aquí al pendiente. estupendo. Oye, y te agradezco mucho la presentación y especialmente la mención a mi papá, que siempre me hacen sentir un poquito como el príncipe idiota, pero bueno, pues finalmente eh, eh, comento que además de ser mi padre y de que fuimos grandes compañeros de trabajo, fue yo probablemente mi más grande y más cercano maestro y más querido maestro, entonces que te acuerdes y a mí luego me da como penita decirlo, pero pues agradezco muchísimo la mención. No, pues es que desde luego es súper referencia a tu padre, ¿no? Porque Bueno, pues yo siempre lo destaco, ¿no? Porque pues lo encontramos muy en los bien, libros, la historia de los museos de México y estas cuestiones, y pues es un honor, y pues bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por acompañarnos. gracias. Ok, aquí me quedo ya. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, ¿no? Cuando Roberto me hicieron el ofrecimiento de la directora del Centro Clavijero, de poder dar una plática con motivo del Día de los Museos y de los retos que estamos enfrentando día con día y del futuro, pues nos fuimos un poco por ese tenor. Y después, déjenme ver si puedo compartirles algo. Roberto, no puedo compartir mi pantalla. ¿Me puedes liberar esa función? Te encargo, porfas. Empecé a reflexionar y a preparar un poco los materiales para la charla y de repente me di cuenta que es prácticamente imposible hablar del futuro si no entendemos cuál es nuestro presente y no podemos entender nuestro presente si no recordamos de dónde venimos y cuál es el pasado. Entonces, de pronto dije, bueno, pues yo creo que tendremos que hacer necesariamente un repaso de los museos en México y qué son los museos y quiénes somos, un poco también para unificar estos criterios entre nosotros. Y me pasó algo muy chistoso, creo que ya puedo compartirles, sí, ahí está. Déjenme, les comparto este. No sé si han ustedes oído hablar alguna vez de este personaje. Es el Instant Gratification Monkey, es el chango de la gratificación y del placer instantáneo. Este ser, como podrán ver en mis sofisticados gráficos que conseguí por ahí en internet, este ser vive en nuestra cabeza, ¿no? Entonces tenemos al tomador de decisiones racionales que somos nosotros, que llevamos firmemente el timón de nuestra vida, y al lado tienes al chango de la instant gratification, ¿no? Y entonces, en ese momento, de repente dices, ok, ¿de qué vamos a hablar en mi plática de museos? Y entonces, de repente, el chango que vive muy cercano a mí en mi cabeza, de inmediato le digo, bueno, es el momento de que nos pongamos a organizar seriamente esta plática de la que vamos a hablar. Y pues el chango dice que no, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues ya tomó el timón y entonces de repente estás navegando y de repente empiezas a cotejar todos los capítulos que has visto, todo el listado de capítulos de Game of Thrones para saber cuáles ya viste, cuáles quieres volver a ver y cuáles te faltan. Y de ahí brincas a comparar cuánto cuestan las máscaras, los cubrebocas en Amazon y pues cuando te das cuenta ya te llevaste un montón de tiempo y de días y no has hecho nada de la plática, sino que sigues hablando de este tipo de cosas, ¿no? Lo que sigue después de eso, bendito Dios, tenemos la contraparte, ¿no? Que es el monstruo del pánico, que se aparece cuando de repente dices, ¡ah! Ya va a ser mi plática y no he hecho nada, ¿no? Y cuya reacción inmediata, pues es que también tanto el chango como tú entran los dos de inmediato en pánico, ¿no? Entonces es un poco mi proceso mental
y creativo continuo, ¿no? Es un poco como yo funciono. Pero bueno, tampoco quiero sentirme culpable, porque resulta ser que estos periodos que en apariencia uno está ocioseando y no haciendo nada, resultan ser los más creativos y prolíficos en la historia de la humanidad. Estoy seguro de que los grandes inventos se han dado a través de eso, de un ratito de estar ocioseando. Y entonces en el subconsciente de tu cabeza siguen pasando cosas y cosas y más cosas. Y de repente, cuando estaba yo revisando y pensando de qué hablar, justamente después de todas esas vueltas, en un momento dado me di cuenta de que, bueno, no podemos intentar siquiera hablar del presente y mucho menos del futuro sin darnos una vuelta por el pasado. Y al empezar a hacer una especie de introspección y una retrospectiva para tratar de ver qué temas serían interesantes de tocar, me di cuenta de que hoy es el Día de los Museos y de que lo que debemos hacer es, independientemente de todo lo que vamos a tener que hacer como instituciones, como profesionales de los museos, para poder seguir dando acciones de calidad en nuestros proyectos culturales, me di cuenta que hoy más bien el chiste es que celebremos los museos y que hagamos una serie de reflexiones que nos permitan evaluar qué es lo que vale la pena recordar en días como hoy, el celebrar a gente, ya lo dijo Roberto, como mi papá, y no tanto a mi papá, sino a todas estas generaciones de personas que nos han antecedido en la labor museística, en el trabajo de los museos, y sobre todo de todos estos pioneros que han hecho cosas verdaderamente notables, y que a la conclusión a la que llego es que de pronto un individuo, uno solo, con la suficiente fuerza de voluntad o necedad o terquedad o locura, de pronto puede venir a revolucionar por completo el mundo en que vivimos, y en este caso el mundo de los museos. Entonces, de repente me empecé en esta retrospectiva a acordar de cosas que han llamado mi atención, ¿no? Y que creo que nos ayudarán a entender dónde estamos parados en el presente y especialmente, pues, para dónde valdrá la pena dirigirnos en el futuro, ¿no? Entonces, un poquito quería yo comentarles eso, decirles que, pues, esta va a ser más que una ponencia como muy docta y como muy estructurada y cronológica, pues ya habrá algo de cronología y habrá algo de algunos temas que se cruzan entre sí, pero que más bien lo que se me antoja hacer es una charla muy informal, que espero que les resulte amena. Seguramente a mí va a ser muy divertido hablar de todo esto y eventualmente, pues, me comentaba Roberto que tendremos chance de poder a lo mejor interactuar un poquito. Como les decía, este es un medio nuevo para mí. Dentro de todos los problemas y latas que hemos tenido en estos últimos meses, todos nosotros como profesionales y como seres humanos, creo que lo que es rescatable es descubrir todas estas tecnologías que además han avanzado a pasos agigantados, ¿no? Tengo una hermana que vive en Canadá y durante mucho tiempo para mí fue muy frustrante tratar de hablar con ella porque el FaceTime el Skype y demás, estas nunca me funcionaron. Y yo supongo que la cantidad de usuarios que estamos ahora haciendo cosas a distancia han ayudado mucho porque pues las últimas semanas esta herramienta Zoom ha sido para nosotros indispensable en el trabajo creativo que estamos haciendo en el museo. Entonces, pues son medios nuevos y son maneras diferentes de ir compartiendo, pero pues poco a poco iremos encontrándole, ¿no? Me acuerdo mucho de mi papá que el día que logró dominar el fax, se sentía como astronauta, ¿no? Cuando ya entendía que la hoja tenía que venir boca abajo y cosas de ese estilo. Un poco así me siento con el Zoom, en el cual lo puedo utilizar, pero seguramente los millennials están muertos de la risa, ya hubieran mandado 30,000 cosas y comentarios y cosas y uno como que no sabe exactamente cómo. Pero bueno, hecha toda esa larguísima introducción, quiero platicarles un poquito del museo y de sus personajes, de historias que me parecen interesantes y también
descubrí que muchas de estas personas, aunque a muchísimas de ellas jamás las conocí por tiempo y por espacio y por distancia y por lugar, descubrí que son gentes que me son sumamente cercanas y que son gente que me parece admirable y que quiero tener como ejemplos de vida. Entonces, lo que pensé es que seguramente todos y cada uno de ustedes tienen gente e historias de museos fascinantes y fabulosas. Y alguna vez platicando con algún colega, me decía que le sorprendía que era muy poco lo que había escrito sobre museos y sobre exposiciones y sobre la historia de los museos y sobre teoría de exposiciones en México. Y sí, podemos en una mano y chance con los dedos de la otra, podemos contar los textos que existen sobre los museos en México y en el mundo, pero producidos aquí en México, ¿no? Entonces, resulta muy importante que en un día como hoy, que es el Día de los Museos y de celebrar al museo y a los que somos museo, que podamos recuperar todas esas historias, porque estoy seguro de que localmente hay historias extraordinarias y que muchas de ellas se han perdido y que no dejen ustedes de recopilar todo ese bagaje, todas esas historias y que de alguna manera encontremos la manera de podernoslo compartir, de manera que aprendamos de esas experiencias y sobre todo que rindamos homenaje a todos aquellos que nos antecedieron en esto que es el loquísimo mundo de los museos. Bueno, ahora sí, dicho lo anterior, arranquémonos en serio. A ver, déjenme. Traigo muchísima información. El tiempo va a volar. Voy a tratar de ir como muy rápido. Y seguramente mucho se nos va a quedar en el tintero, pero bueno, trataré yo de platicarles un montón de cosas que se me hacen como muy interesantes. Y de ahí, pues a ver, me decía Roberto que es posible que podamos hacer de alguna manera un intercambio de, de preguntas y quizás respuestas. Vamos a ver cómo nos va con eso. Muy bien, entonces hicimos este título súper rimbombante de los museos del siglo XXI y los nuevos retos, ¿no? Pero curiosamente, pues bueno, como ya les comentaba, quiero irme bien atrás, ¿no? Entonces, a tratar de entender, que yo no acabo todavía de entenderlo plenamente qué son los museos, ¿no? Pero el ir entendiendo cómo se fueron desarrollando es algo que siempre me parece muy interesante, ¿no? Entonces nos vamos pues desde el mero principio a la etimología y al museión y que el museo es el lugar de las musas, ¿no? Y que además es el lugar donde se conservan colecciones de objetos artísticos, científicos y en general notables, ¿no? Entonces, todos nosotros estamos como gremio, estamos de alguna manera amparados y bajo el paraguas del ICOM, ¿no? Quiero recomendarles ampliamente, si alguien de ustedes venía con la idea de buscar soluciones o lineamientos para ver cómo operaremos en los próximos meses y quizás años a partir de la pandemia del COVID, les quiero recomendar especialmente que se acerquen a la página del ICOM. El ICOM, en su página internacional, ha hecho inclusive ya todo un apartado muy grande que se llama COVID-19. Y entonces hay una gran cantidad de documentos, reflexiones e ideas acerca de cuáles pueden ser los requerimientos que vamos a tener que cubrir, las estrategias, posibilidades. Yo supongo que conforme nos vayamos reintegrando a la vida casi normal, todas las instituciones somos diferentes, entonces cada quien irá encontrando su manera de atender a su público. Pero lo que me parece muy importante, y siempre que tengo la oportunidad lo digo, es de que la unión hace la fuerza. Entonces, me parece que a través del ICOM y especialmente de su capítulo nacional, el capítulo México del ICOM, es la manera en que todos nosotros como interesados profesionales y como instituciones de museos podemos realmente unirnos como un gremio
y en un momento dado tener opción a soluciones comunes, a debates, a intercambio de ideas y de propuestas. Entonces, pues, hagamos el comercial de una vez completo y les recomiendo enormemente en hoy Día de los Museos que se acerquen al capítulo nacional del ICOM y al ICOM internacional, que siempre será una muy buena fuente de ideas y de lineamientos para nuestras actividades profesionales. Bueno, y ahora sí, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser de los museos? ¿Por qué existen museos? Bueno, yo creo que porque todos somos medio ratones coleccionadores, ¿no? Hay casos, hay gente que puede vivir con, yo veo las casas de Luis Barragán, que son como de una pureza y de una limpieza verdaderamente monacal y me da horror, ¿no? Me encantan los espacios, pero digo, híjole, yo ya lo hubiera arruinado llenándolo de guégueres y cositas. ¿No? Yo sí soy muy chacharero y yo creo que esos objetos, quitando de lado la parte fetichista que pueda no tener, estos objetos de alguna manera representan el vínculo que tenemos con el pasado, con nuestra identidad, con nuestra familia, con nuestra niñez. Y ahí está uno guardando el papelito del chocolate que le regaló la novia el 14 de febrero en la secundaria, y ahí estás guardando la piedra que recogiste un día en el río cuando fuiste a, no sé dónde, y de alguna manera esta es una curiosidad y unas ganas por atesorar objetos e historias que es intrínseca al ser humano. Entonces, pues por eso hay museos, ¿no? Tenemos esta capacidad de acumular, de guardar, de atesorar, y pues de alguna manera los museos se vuelven esa respuesta hacia el ir pudiendo guardarlos, estudiarlos y atesorarlos, ¿no? ¿Cuáles son los objetos, el objetivo de los museos, ¿no? Yo creo que son tres, y por eso puse seis, ¿no? Ya ven cómo es uno. Son tres motivos, que es el conservar los objetos, las colecciones que tienen bajo su resguardo los museos. La segunda acción importantísima es el investigar y documentar todas estas colecciones. Y finalmente, el difundir la información al público de todo, de la riqueza cultural y de la importancia de estos objetos que está resguardando el museo. Que yo aquí me parece tan importante esta parte que de plano, por eso la convertí en cuatro, ¿no? Divulgar para mí es comunicar, pero es también motivar y es difundir y es educar, ¿no? Entonces, por eso traté de ampliarlo, porque el concepto nada más de decir divulgar o difundir me parece que se queda corto, ¿no? Porque hay una gran variedad de maneras de poder acercar esta información. Y creo que ese va a ser específicamente es el presente y será el futuro de los museos, esta gran especialización y esta gran posibilidad de ampliar la información al respecto. Bueno, ¿y para quién son los museos, no? Independientemente de que pueda haber museos sumamente especializados y que solamente a un entomólogo le puedan interesar o algún especialista en Fórmula 1 y que puede irse a ver el Museo del Automóvil, que seguramente ha de ver en Detroit y que puede estar salivando durante horas recorriendo los pasillos, pues resulta ser que los museos pues son para todos, ¿no? Los museos a los museos entran niños, niñas, ancianitos, ancianitas, abuelos, solteros, divorciados, casados, hombres, grandes, gordos, chicos, flacos, con limitaciones motrices y sensoriales, otras gentes sumamente entusiastas y muy emotivos, ¿no? Y que pueden llegar y llorar enfrente de la Koyoshauki o cosas de este estilo, ¿no? Lo cierto es que el museo tiene que poderle ofrecer un poquito de algo a cada quien y entender que tenemos esa gigantesca y enorme variedad de ese misterioso conocido nuestro que se llama público. Por lo tanto, podemos decir que los museos son la institución educativa más democrática que existe, ¿no? Al museo, y si es domingo, ni te cobran, ¿no? Pero al museo, con que pagues tu entrada,
entras, no necesitas hacer un examen, no necesitas, bueno, solo que sea una de estas exposiciones muy, muy exitosas y que esté muy llena, pero en general, pues cualquier gente, sin importar si tiene conocimientos previos, si es analfabeta, incluso si tiene una debilidad visual, cognitiva, todo el mundo puede entrar. Entonces es como muy padre y muy divertido entender que que estamos trabajando con un material tan interesante como son los museos, con exposiciones y objetos únicos e irreemplazables, y por supuesto, pues con ese material más importante que es el público. Esto me lleva a pensar que el museo, aparte de esas tres actividades que ya les mencioné, se podría componer como de tres grandes núcleos. ¿Qué es un museo, no? ¿Qué conforma el museo? Bueno, uno sería el continente y el contenido, que sería el museo en sí físicamente, el edificio, las bodegas, las instalaciones requeridas para poder presentar, resguardar las colecciones, para exhibirlas, para documentarlas, para hacer la conservación preventiva, la restauración de las piezas que lo requieran y garantizar que las colecciones sobrevivan a esta generación y a 15 más, ¿no? Entonces, y evidentemente las colecciones bajo su resguardo, ¿no? Colecciones de todo tipo, colecciones importantísimas, pero también colecciones de pronto como intangibles, ¿no? Yo me acuerdo haber visto en China alguna vez un museo de la poesía, ¿no? No pude entrar porque pues ya había que irse a la Fayuca, pero no, creo que estaba cerrado. Pero se me hizo interesantísimo porque parece ser que estaba como en un bosque de bambús y según me decía el guía eran como unos grandes lienzos de unos scrolls como de pergamino donde estaban así los kanjis, las letras, la caligrafía china expresando la poesía y yo de repente decía, wow, qué padre está eso, ¿no? Porque en el caso de un museo de la poesía, el objeto per se, que sería ese pergamino, pues a lo mejor es valiosísimo porque es de hace 3000 años, pero realmente es el contenido, la idea que está expresando lo que puede ser valioso. Muy bien, el que sigue es el público, vamos a hablar un poquito más a fondo. Y luego los profesionales de los museos, que somos todos nosotros, que por algún motivo, a veces fortuito, acabamos trabajando en este mundo de los museos, ¿no? Yo he conocido a muy pocas gentes, es más, creo que no sé, no puedo ahorita acordarme de muchas de ellas, que hayan dicho un día, hayan despertado y hayan tenido como una iluminación y hayan dicho, yo quiero trabajar sí, ya me acordé de varias. Yo quiero trabajar en un museo, ¿no? En general, el acercamiento que tenemos hacia los museos es como fortuito, porque ahí llegamos a hacer el servicio social, o porque ahí había una vacante, o porque un compadre de mi tía les dijo que ahí necesitaban a alguien y así llegamos. O como en mi caso, pues porque nos tocó medio de herencia, ¿no? El nacer ya metido en este mundo. A mí jamás se me ocurrió mucho. Yo quería hacer muebles, es lo que yo quería hacer en la vida. Y ahora medio hago muebles, pero fue como muy fortuito y como suavecito entrar al mundo de los museos, porque eso sí les puedo decir, y eso sí todo el mundo que trabaja en los museos, yo creo que nadie me lo podrá negar, que el agua del río de los museos es un agua envenenada. Y aquel que bebe del agua del río de los museos ya se fregó porque pues ya difícilmente va a poderse sacar ese gusto y esa ansia de las venas y dedicarse a otra cosa. Pues a menos que ya no lo dejen a uno, ¿no? Muy bien, entonces otra vez nos vamos. Voy a estar yendo y viniendo, ¿eh? Me voy a ir hasta muy adelante y de repente me voy a regresar como ahorita, ¿no? Que tenemos este inicio del museo, que es el lugar de las musas, ¿no? Era esta parte del Sancta Sanctorum de los templos griegos, donde únicamente unos cuantos elegidos podían entrar porque ahí estaban los dioses, las esculturas, los grandes tesoros, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Los encargados de resguardar estas áreas eran los curadores, ¿no? Era el curador del templo, ¿no? Y pues yo creo que desde allá nos viene este término tan difícil de explicarle a la gente que no sabe de museos y también a la que sabe de museos acerca de qué es un curador, ¿no? Es como complicado, ¿no? Entonces sí somos como un gremio chistoso,
que además de pronto podemos muy fácilmente caer en esa sensación de saber más que el resto de la gente y podemos ser como de repente pagados de nosotros mismos, ¿no? Cosa que de repente pues tiene nefastas consecuencias hacia el público, como veremos un poquito más adelante. Pero bueno, pues somos bien fregones, trabajamos con museos, manejamos, estamos generalmente del otro lado del vidrio de la vitrina, nosotros sí podemos tocar las cosas, sí podemos quedarnos después de que cierran, sí podemos meternos por atrás y ver qué hay atrás de todas las mamparas. Entonces, pues bueno, ese es un gran privilegio que tenemos, ¿no? También es una ventaja, creo yo, que tenemos contra el común de los mortales y también es como una gran responsabilidad por tener esos privilegios. De ahí pasaríamos como que durante muchos siglos los museos se expresan a través de lo que finalmente se acabó llamando los gabinetes de curiosidades, ¿no? Que son estas grandes colecciones de cosas sumamente valiosas, unas, otras como inusitadas y otras como medio grotescas, pero que además están siempre muy ligadas a ser únicamente vistas por unos cuantos especialistas que serían como el equivalente de los curadores que fueron los guardianes del templo y después ahora los que interpretan estas colecciones, que eran los únicos que podían ver estas colecciones y estos manuscritos, ¿no? Y cuando un sabio de algún país viajaba a otro, pues de alguna manera buscaba a sus pares para que le enseñaran qué podía ver. Y entonces estas colecciones realmente se están revisando entre ellos, ¿no? No se comparten al público, ¿no? Esto trae cosas como muy interesantes, ¿no? Los privilegios de los que les hablaba yo por ser restauradores, museógrafos, museólogos, historiadores, ¿no? El poder tener el acceso directo a estos materiales y estas historias, ¿no? Una historia que me divierte mucho es la Sociedad Paleontológica Inglesa, que de repente en 1853 dice la invitación, ¿no? El 31 de diciembre, fue la cena de fin de año, un sábado. De repente decidieron juntarse todos los pares paleontólogos y pues, ¿por qué no hicieron su cena? La famosísima cena del iguanodón, ¿no? Con los huesos que tenían de dinosaurios y demás, armaron una gran especie de dinosaurio carpa y se metieron adentro a cenar, ¿no? Son estas cosas que únicamente nosotros como profesionales de los museos, pues nos toca ver y estamos como de este otro lado. Entonces, en días como hoy, disfrutémoslas y compartámoslas y sintámonos como muy orgullosos de este privilegio que muy poca gente tiene. En México, por ejemplo, la sala de los monolitos era el ejemplo clásico de estos como gabinetes de curiosidades, de museos bodega, ¿no? Donde pasas a esta gran acumulación de objetos que están puestos un poco sin ton ni son, ¿no? Por allá alcanzas a verla. A mí me hubiera encantado conocer la sala de los monolitos, ¿no? Imagínate entrar y en esa sala encontrarte, además seguramente te podías trepar a las piedras y seguramente las podías abrazar y tomarte fotos y cosas de este estilo, ¿no? Pero que es esta forma como muy poco sofisticada de exhibición de las colecciones y sobre todo de poderle comunicar, pues, alcanzan ustedes a ver del lado derecho, ahí en donde está el Chuck Mall, pues como que le rotulaban directamente al pedestal, al basamento donde está colocada la pieza, pues le ponían la información que se tenía y el contexto cultural y demás, pues mira, valía sombrilla, ¿no? Pero debe haber sido muy divertido y muy interesante ir a ver estos museos, ¿no? Después viene ya un poco esta profesionalización a finales del 19, principios del 20, donde los museos llegan ya a un nivel de sofisticación increíble, ¿no? Por ejemplo, donde ya inclusive, por ejemplo, un caso que me parece notable es el Museo de Geología aquí en la Ciudad de México, donde el edificio se hizo exprofeso ya para ser un museo y un centro de investigación del Instituto de Geología de la universidad, ¿no? Pero entonces el edificio no es que haya sido un convento adaptado, un cuartel, ¿no? Se hizo específicamente como para museo y centro de investigación, ¿no? Entonces, tiene cosas padrísimas. Por ejemplo, el edificio mismo, pues tiene todas estas tallas donde de pronto estás viendo los esqueletos del
Cretácico y las conchas marinas y cosas de este estilo, que me parece muy bonito que un edificio esté tan perfectamente adecuado y colocado para poder atender su uso de museo, ¿no? ¿No? Si ustedes no lo... Si, ay, me dicen, están cambiando mis diapositivas, algo me dice Roberto que había lío, pero creo que ya, espero que ya estén cambiando. Si no, Roberto, avísame por acá por el WhatsApp cómo va. Si no conocen uy, no me digan, qué cosa. A ver, espérenme, porque ya les pasé un montón de fotos bien padres. A ver, compartir pantalla. A ver, déjenme. Denme un segundo, por favor. Paciencia, paciencia. Ah, me dicen que ya, y ya le quité. Ah, ah, ah. Bueno, Roberto, por favor, confírmame si es que ya se están viendo. Y los demás también por el chat también pueden irme escribiendo cositas que aquí como que se me van apareciendo. A ver, entonces, espérenme tantito. Bueno, ni modo, las anteriores, pues espero que mi narrativa haya sido lo suficientemente buena. Me dicen si van cambiando. El Museo de Geología, esta es la fachada del museo que está en Santa María de la Riviera, aquí en México. Me voy a ir un poquito más rápido. Todo lo que les comentaba de cómo el edificio está hecho ex profeso, ¿no? Y las salas que son una verdadera maravilla. Son, de verdad, el que no las conozca, bendito Dios, a nadie se le ha ocurrido quererle meter mano y modernizarlo y hacer un centro de ciencias como bien cibernético, porque de verdad es un lugar bien, bien, bien interesante, ¿no? Con estos restos fósiles de dinosaurios, unas colecciones geológicas que están además metidos en unas vitrinas, como se pueden apreciar al lado izquierdo, que son una maravilla. A ver, déjenme ver. Confírmame, Roberto, ¿sí? ¿Estamos funcionando bien? Incluso en la parte de arriba, ojalá estén viendo la imagen, hay las salas de investigación, tienen estos, y hay vitrales, ¿no? Que se mandaron a hacer en Alemania. Bueno, por favor, si alguien, si se traba otra vez, porfa, por WhatsApp o por aquí me avisan, por favor, ¿no? Vitrales que se mandaron a hacer en Europa del mundo animal. Esos gigantescos cuadros que están al fondo son de José María Velasco y se los encargaron, y es como que los reinos vegetales son verdaderamente extraordinarios, ¿no? El día que ustedes vayan, usualmente no se puede subir, pero yo creo que si ustedes dicen que quieren ver los cuadros de Velasco, pues los van a tener que dejar subir. Y además van a tener la oportunidad de subir por esta belleza que es la escalera, no sé si la alcanzan a ver, es como digna de salón de fiestas para los 15 años y que baje por ahí la quinceañera, ¿no? Esto me trae una reflexión que es de las cosas que me divierte mucho y de las que les quería yo hablar, ¿no? De la obsesión extraña que tenemos en los museos por las escaleras, ¿no? Esta es la escalera del Munal, que de acuerdo, el Munal no fue hecho ex profeso para hacer museo, pero bueno, pues ya acabó con una escalera que es una verdadera maravilla y una preciosidad, ¿no? Y así te empiezas a encontrar, digo, este es el Louvre, por ejemplo, en la ampliación de Pei, ¿no? Que tiene esta belleza de escalera, ¿no? También, que además la parte central es un pistón, es un elevador que permite subir sillas de ruedas, bueno, pues es una escultura la escalera, ¿no? Esta es la escalera del Museo Vaticano, ¿no? Que también es verdaderamente una maravilla, ¿no? Esta es la escalera que también es doble y luego se vuelve a dividir. A ver, espérenme. Muy bien. Sí, me dicen que ya están cambiando las fotos. Porfa, si alguien quiere, me confirma. Ahí me van avisando porque me da el susto. Esta escalera está en el Museo de Arte Moderno de Ramírez Vázquez y me encanta, ¿no? También es verdaderamente escultórica y bueno, tiene un aire como prehispánico pero contemporáneo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Este es el Museo de Historia Mexicana en Monterrey, que es también una joya de escalera, ¿no?
Esta es una escalera mucho más discreta porque es más como de servicio, pero también me parece una muy bonita escalera en el MIDE. Y bueno, ya el colmo del colmo de los colmos, que es la escalera hecha museo, ¿no? Que es el Museo Guggenheim en Nueva York de Frank Lloyd Wright, donde de plano el museo mismo, pues es la escalera, ¿no? Y entonces se supone que tienes un flujo continuo de personas y de información, ¿no? Algo similar también lo logró muy bien Fernando Romero en el Museo Sumaya aquí en Polanco, pues me parece no solamente bien logrado, sino de una enorme sensualidad las curvas del edificio, ¿no? Pero sí, hay algo, entonces recuerden que el día que quieran ustedes hacer un museo exitoso, no olviden de que tienen que empezar por una gran escalera. Bueno, me regreso, ¿no? Entonces tenemos las dos grandes vertientes de los museos, ¿no? Tienes al Museo de Historia Natural, por un lado, como esta especie de descendiente directo de los gabinetes de curiosidades y de las colecciones medio monstruosas que deben haber tenido los reyes y los grandes imperios, ¿no? Y que, por ejemplo, pues nuestro Museo de Historia Natural, que aquí está fue un pabellón comercial que se exhibió en Alemania y que de repente alguien decidió, fíjense cómo no hay nada nuevo, ¿no? Creo que es en 1906, un mexicano que anda por allá lo ve y dice, oye, qué buena idea, y lo compra, creo que eran tres grandes naves y compra nada más dos o una, y se la trae a México que porque quiere poner un recinto ferial en tiempos de Don Porfirio, ¿no? Es increíble, ¿no? Este museo pues se ha convertido, esta es la parte que se compra y que se trae a México, y es lo que se convirtió en el Museo del Chopo, ¿no? Pero mi papá, por ejemplo, me decía que él de niño todavía le tocó, hacía de haber ido así, sombrerudo a las colecciones, y dice que era un museo entre fascinante y aterrador, ¿no? Porque te encontrabas, pues justo esto, ¿no? La cajita con las garras del jaguar y en un frasco de formol un feto de un caballo, y por allá tenías las ceras con todas las plantas eh, del, del sureste mexicano, y tenías después una colección de herraduras. Yo me recuerdo que hace unos años, para una exposición de maravillas y curiosidades, logramos ver lo poco que quedaba porque las colecciones se fueron diluyendo, y sí tienen unas cosas que francamente eran un poquito perturbadoras, pero pues padrísimas, realmente una colección muy, muy interesante, ¿no? Entonces en este espacio era un poco el concepto, ¿no? Entonces sí era un poco educar a la gente, pero un poco más bien ir como al freak show, ¿no? Era como ir a ver a la mujer lagarto que se quedó hecha lagarto por desobedecer a su madre, ¿no? Y cosas de este estilo, ¿no? Y luego tienes la otra vertiente, que son las grandes pinacotecas, ¿no? Una de las primeras y más importantes pues, son los Uffizi, ¿no? Probablemente son quien podríamos pensar que es la primera o la primera que se consolida, ¿no? Y donde básicamente lo que estás recuperando es escultura, estás guardando pintura, ¿no? Con sus extraordinarias colecciones de Botticelli y de Piero de la Francesca, ¿no? Y sobre todo con Paolo Uccello, ¿no? Este cuadro de la Batalla de San Romano, no sé si hayan tenido oportunidad de verlo, es un tríptico en los Uffizi, en Florencia queda que creo que es el mejor. Los otros dos están, uno en la National Gallery de Londres y el otro está en el Louvre. Y hay, dicen las malas lenguas, que de este cuadro Diego Rivera se inspiró para sacar todos sus caballos, ¿no? Y es extraordinario el cuadro, ¿no? Entonces son piezas que también tienen esta capacidad, característica de ser notables y que por ende se convierten y se consolidan como las grandes colecciones de pinacoteca y de pintura, ¿no? Entonces tendríamos esas dos vertientes. Y después de todas esas dos vertientes, pues tienes, ¿no? Lo mismo pasa un poco con el Museo Vaticano, ¿no? Tienes el Louvre, ¿no? Y de esas grandes vertientes, es todo tipo de museos que se van revolviendo, ¿no? Y llega un momento al final del siglo XIX, no sé, por ahí oía
alguna vez alguien que decía que se habían vuelto como un gran caníbal cultural que era capaz de devorar absolutamente los museos del 19, eran capaces de devorar absolutamente todo lo que les pusieras enfrente, ¿no? Y no había una separación, una revisión de estos materiales, sino que simple y llanamente pues los colgaban y pues como quedaron, ¿no? Entonces se convierten en estas grandísimas bodegas, ¿no? Que como podemos ver en estos cuadros, en estas ilustraciones del 19, ¿no? Y donde además era pues un gigantesco collage, donde te encontrabas lo chiquito con lo grande, con lo que sigue, con lo bueno, con lo malo, y pues de repente decían, la gente comentaba, ¿no? Que necesitabas, para visitar el Louvre, necesitabas tener paciencia de santo y ojos de lince para poder encontrar, ver las piezas y además distinguir lo que era bueno de lo que era como paja, ¿no? Entonces, el chiste era exhibir como que absolutamente todo, ¿no? Ya en esas épocas, no sé si han oído hablar de Benjamin Gilman, del presidente del Museo de Boston, ya en esos entonces, Gilman determina, inventa una cosa que se llama la fatiga de museo. Siguen pasando las diapositivas, porfa, si alguien me puede mandar un WhatsApp, si es que se traba, ¿eh? Sigo preguntando. Bueno, es la fatiga de museo, ¿no? Y este cuate hace un documento que se llama algo así como retos y limitaciones corporales requeridas para ver un museo, ¿no? Y entonces hace con tomas fotográficas, ejemplifica el enorme esfuerzo que puede existir para poder ver las piezas y las colecciones y leer los textos, ¿no? Entonces de repente te das cuenta que también ya desde entonces tenías este gran problema de comunicar y de selección y de display y de mostrar nuestras colecciones al público, ¿no? Entonces es notable, ¿no? Esta me la mandaron hace poquito, es muy irónica, ¿no? Podría llamarse algo así como la venganza de la cédula, ¿no? ¿No? Donde de pronto en un mundo ideal las cédulas toman el papel de la obra, ¿no? Pero fíjense a la altura que de repente nos quedan las cédulas y las que serían lo que serían la obra aquí, ¿no? Entonces también de repente, con el paso del tiempo, de repente a mí ya los ojos no me alcanzan y entonces cuando entiendo a mi papá y al arquitecto Ramírez Vázquez que me regañaban y decían, ponle más puntos de tamaño a la letra porque no leo, ¿no? Entonces pues le íbamos subiendo de tamaño a la letra y pues ya que veíamos que ellos sí veían, decíamos, ok, estamos cubiertos, ¿no? Y cada día me acerco más hacia a esos requerimientos, entonces cada día los entiendo más, ¿no? Hay alguien muy interesante dentro de todas estas gentes que quiero conmemorar el día de hoy, es otro medio desconocido, Friedrich Kiesler. Kiesler estudió en la Bauhaus, ¿no? La escuela de diseño alemana de entreguerras. También tuvo una intervención extraordinaria en el mundo de los museos y del diseño y de la arquitectura y del teatro y del cine, ¿no? Debe haber sido también una época como muy, muy interesante para poder coincidir o estar en un lugar determinado del mundo, ¿no? Estar en la Bauhaus de los años 20, 30, ¿no? Entre guerras. Kiesler, por ejemplo, empezó a hacer decía que, hablando esto de la fatiga del museo, de que la gente se cansaba terriblemente, ¿no? Que era de verdad aterrador tener que ir a un museo, ¿no? Entonces él, por otro lado, también, curiosamente, un poco regresando a utilizar todos los espacios y puntos y demás, pero él más en el lucimiento de la obra e incluso el permitir que tuvieras como un descanso visual entre los espacios y las obras y las posiciones. Él habla de hacer como una museografía como total, ¿no? Donde intervienes el techo, los muros, haces proyecciones al piso, pones cosas en ángulo, otras cosas las pones con un espejo por detrás para ver cómo se ve por detrás la obra. Y sobre todo, fíjense al centro y abajo, siempre pone elementos para que la gente se siente, ¿no? Porque es como de, ya me cansé, ya me quiero sentar, ¿no? Entonces, sus diseños inventa este tipo de mobiliario. Este es, por ejemplo, el otro era un boceto conceptual. Aquí tienes ya una solución espacial de una exposición. Y fíjense cómo él coloca los planos y las obras pues, en diferentes ángulos
como un poco para lograr lo inusitado, pero también como para permitirte el tener esta capacidad de ver para distintos lados y no acabar todo adolorido, ¿no? Y luego el elemento este que inventa como de silla y de display, que es este módulo. Tiene varios módulos diferentes, pero él dice que se puede utilizar como silla, ¿no? Como una especie de cheslón, o usarlo como una banca o como una base, ese que está como de costado, permite colocar arriba una escultura y los otros dos de atrás tienes como para poder colocar una pieza más larga y los otros, y el de arriba tiene el de la derecha es como para una pieza más angostita, ¿no? Entonces, los incorpora para sus soluciones de exposiciones, ¿no? A mí me parecen un poco demasiado orgánicos, pero bueno, el concepto me parece muy interesante y sensacional y además viene a romper enormemente con los esquemas que existían de este Museo Bodega y tienes una cosa muchísimo más dinámica, ¿no? Y entonces fíjense cómo incluso estas telas que se ven atrás pueden ser, hoy día, digo, esto me parece súper recontra que te valioso, actual y perfectamente utilizable el día de hoy, ¿no? No solamente por la limpieza de los espacios que podemos generar, sino inclusive porque pues si no tenemos ahorita lanas para mamparas, pues será la posibilidad de intervenciones del espacio, ¿no? Para poder generar cosas que además sean muy llamativas y muy interesantes. Ahora, no todo es perfecto, porque si se dan cuenta, allá atrás hay una señora y tiene la misma cara de aburrición y de fatiga que pues, cualquier otra gente. Entonces, no sé qué tanto nos funcione simple y llanamente poner lugares donde sentarse. Pero bueno, no solamente eso, ¿no? Sino que además creo que no me va a dar tiempo de hablar mucho de eso. A ver si me corro, pero hay una dinámica muy interesante que es la idea de poder también tener espacios de introspección y de reflexión dentro de las salas, ¿no? Porque definitivamente se ha observado que una visita al museo es terriblemente demandante, tanto física como cognitivamente, ¿no? Entonces, el brindar estos pequeños remansos donde la gente pueda sentarse y descansar y además enfrente le pongamos una pieza excepcional o un gráfico o un audiovisual que venga a complementar toda la lección didáctica que estamos dando, pues es no solamente buena idea, sino prácticamente diría yo que es indispensable, ¿no? Bueno, vamos a apurarnos mucho. En Inglaterra, el Ashmolean Museum es también otro ejemplo notable de estos grandes museos bodega, ¿no? Tenemos otro tipo de museos que son muy interesantes, ¿no? Los museos que de repente descubren que ya no les interesa ser ni el resguardo de una pinacoteca, ni el resguardo de objetos como fetiche, ¿no? De objetos que quieras tener por curiosidad, sino que ya se piensan como una gran institución educativa, como sería el Deutsche Museum, ¿no? Que está, desde sus inicios, está concebido como una extensión a la universidad, a un centro de estudio. Y entonces es un museo dedicado absoluta y totalmente a la técnica. Entonces, la idea de mostrar estas piezas, pues, sí, yo sí logro entender, a lo mejor es por haber estudiado diseño industrial, le encuentro una gran belleza a la solución de esta máquina, pero básicamente lo que tenías es que tú ibas a tu clase en la universidad y un día el maestro te citaba en el museo para poderte explicar físicamente cómo funcionaba toda esta tecnología, ¿no? Entonces encuentras bombas de agua, puedes encontrar un barco que está cortado a la mitad para que puedas ver cómo funciona y esto detone, no solamente puedas aprender a través de lo que estás viendo, sino estés detonando iniciativas y ganas de aprender y curiosidades y maneras de hacer cada vez mejor las cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí, ¿no? El uso de engranes, abajo pueden ver ustedes unos engranes con piñones que permiten hacer estos, ¿cómo les llaman? Estos trenes
de cremallera, ¿no? Que les permiten subir las grandes montañas de las cordilleras europeas, ¿no? Incluso con esa forma, ¿no? Porque es la única manera en que tú puedes subir, ¿no? Entonces, son museos. El día de hoy, el Deutsche Museum creo que tiene un 747 que les donó Lufthansa y está parado allá arriba, ¿no? Y tienen modelos tamaño real de minas completas y de excavaciones y de túneles. Entonces, es un poco buscar el convertir el museo en un centro de enseñanza práctica, ¿no? Un poco el mismo caso se da con el Smithsonian Institution en Washington, ¿no? Es fundado por un inglés emigrado que nunca viene a Estados Unidos, pero yo creo que está muy, muy entusiasmado del sueño de la fundación de un nuevo país y deja una parte de su fortuna para que se funde el Instituto Smithsoniano, que originalmente estuvo albergado en lo que se conoce como el Castillo. Ahorita ahí está únicamente un centro de documentación de visitantes y están las oficinas del director y una serie de pequeños espacios más de tipo ceremonial que otra cosa, ¿no? Porque el Smithsonian se ha desbordado por toda la capital de Estados Unidos, por todo Washington, y la última vez que conté creo que tenía 14 museos nacionales, ¿no? De una gran riqueza, ¿no? Y es muy interesante este caso, porque aquí ya el museo, que es un poco también el rollo que traías en las pinacotecas europeas, pero un poco la idea de tener del Smithsonian es lograr tener un orgullo nacional a través de su afán de conocimiento y de las piezas que tienen, y empiezas a descubrir que también el museo es una manera de validar tanto política como históricamente a una sociedad, ¿no? Ya cuando algo logra trascender lo común y entrar en un museo, se convierte en algo que de alguna manera ya la sociedad lo tiene muy, muy posicionado y como ya construido dentro de una parte de la identidad de ese pueblo, ¿no? Entonces, el Smithsonian es uno de los grandes ejemplos de todo esto, ¿no? Pues un museo de historia natural que un poco recupera toda esta parte de los gabinetes y de la investigación natural. Aquí, esta es una foto muy interesante, es el gran hall de entrada al museo, tiene un gigantesco elefante negro disecado que alguna vez me platicaba una persona del Smithsonian que era taxidermista y que su papá había participado en trabajar esta pieza, que fue una de las grandes labores. Se tardaron no sé cuántos años en poderlo armar, y el proceso de desecar la piel y demás fue notable, no solamente por el tamaño del animal, sino por el proceso de cuidar la pieza, ¿no? Y lo mejor es que cuando había una gran inauguración en el museo, usualmente ahí se daba el cóctel, ¿no? Yo tuve la gran fortuna durante mi estancia en Washington, trabajando con el Smithsonian, de inaugurar una gran exposición conmemorativa del 5º centenario del descubrimiento de América, y se hizo una exposición hicimos una exposición en el museo, y me tocó, pues como trabajé en días y días sin descansar y no cobraba, pues tuvieron la cortesía de invitarme a la inauguración y acabamos bailando mambo y cosas de ese estilo ahí, y era padrísimo esta desacralización del espacio sagrado del museo, ¿no? Y es otra de las cosas que quiero decirles: no perdamos eso, no perdamos la sorpresa, no dejemos de disfrutar y de divertirnos mucho, tanto en nuestro trabajo como en las actividades que organicemos, ¿no? De repente, como les decía, ¿no? Podemos llegar a ser pagados de nosotros mismos y sentir que sabemos más y que podemos nada más nosotros, ¿no? Pero pues a quién no se le antoja echarse una copita de vino y echarse un bailongo al lado del elefante africano, o de la coyoshauki, ¿no? De la, no sé, en el patio del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Entonces, no perdamos la profesionalización de las labores museales, pues que no impliquen esa pérdida de la diversión y de estas cosas que hicieron estos gentes notables que fundaron estos espacios.
Miren, hoy día desgraciadamente ya es prácticamente imposible hacer esto porque se complementó toda el display del elefante, se hizo esta enorme pieza que es mucho más didáctica, sirve mucho mejor y te explica el hábitat y demás, pero pues ya no puede uno bailar a Pérez Prado ahí en medio del Museo de Historia Natural, ¿no? Otra cosa que es notable en los museos, y lo tiene el Museo de Historia Natural, es el tener objetos que vayan más allá de su valor intrínseco. Por ejemplo, tienen en la colección de gemas de geometría, que ellos la manejan, gemeología, geometría es otra cosa, gemeología, que es el estudio de las gemas, tienen 3 piezas que son notables y las manejan en general por la pieza en sí, pero tienen el Koh-i-Noor y tienen el diamante Hope y tienen, creo que es la estrella de la India, ¿no? Pero bueno, el diamante Hope tiene toda esta historia de estar embrujado, ¿no? Y que todo aquel que lo tiene, como que cae en la ruina y le va de la fregada. Entonces, como que por eso el último dueño, lo donó, lo tiene, como en una especie de, pues, de donación temporal, de comodato con el museo, ¿no? Pero es muy interesante cuando tú llegas y ves estas piezas, ¿no? Desgraciadamente cambiaron el montaje que tenía esta sala, ahora es muy elegante y parece que estás entrando a una joyería en Las Lomas. Yo recuerdo de niño haber visitado esta sala y era padrísimo porque había una gran puerta como de banco, una de bóveda bancaria, que abrían con gran ceremonia en las mañanas y ya entrabas, ¿no? Entonces ya desde ahí, pues tú te dabas cuenta que estabas entrando a lo mero chido y a lo mero bueno, ¿no? De que estabas entrando a este gran espacio donde muy pocos y estaba lo mero bueno de la colección, lo más importante. Entonces, a lo mejor, pues la puerta pudo haber sido de triple y nada más forrada con chapa metálica, pero lo que era muy interesante y que es lo que les quiero motivarlos a que no perdamos es esta sensación de sorpresa, ¿no? Yo sé que pues tampoco se vale andar diciendo mentiras, pero bueno, pues si podemos de alguna manera, mantener esta sorpresa, pues qué mejor. Dejen apurar porque se nos va el tiempo. Este es un ejemplo divertidísimo. Yo recuerdo haber visitado un pequeño museo, muy, muy pequeño, un museo naval en Jamaica, en Port Royal, y había 2 o 3 modelos de este estilo, unas cajitas como de 1,5 metros, 1 metro, si se dan cuenta ustedes, esta es media vitrina, tiene un espejo, y entonces lo que se hace generalmente es que se hace la mitad del barco, se pega contra el espejo y ya el efecto te hace parecer que es una maqueta completa y que además está como flotando el barco, ¿no? Porque está pegado al espejo. Entonces es un efecto muy bonito. Pero lo mejor que tenía es que este era un museíto chiquito, debe haber medido 6 por 6 y tenía estas 3, 4 maquetas, unos letreros, una ancla vieja por ahí. Pero de alguna manera a una vitrina que había de uno de estos barcos se había metido una lagartija y se había muerto en la parte de arriba, digamos en la cubierta del barco, ahí se había muerto, ¿no? Pero viendo el tamaño de la lagartija, y el tamaño del barco, parecía que habían pescado como un iguanodón, que era el barco de King Kong y que traía un dinosaurio vivo ahí, ¿no? Entonces, este museo era lo más divertido que tenía, ¿no? Entonces, yo me acuerdo haberlo visto y justamente durante ese curso de museografía que impartía mi papá, le dieron una remodelada al museíto, abrieron esta cosa y le quitaron la lagartija, la limpiaron y volvieron a cerrar la vitrina, ¿no? Y todo el mundo nos reclamaba y decían que lo más divertido del museo, quería ir a ver el iguanodón, en la maqueta se perdió, ¿no? Hay yo recuerdo una de las piezas más notables que me tocó ver alguna vez era en un museo en Puebla. Era yo como muy niño, pero era muy buena la historia. Era una momia, eh, eh, esto creo que era el ex convento de Santa Mónica, no lo sé. Era una momia que femenina, que se había quedado pues, con los brazos como así, toda hecha momia, ¿no? Y por ahí, por otro lado, había también una momia de un bebé que había muerto y pues se había momificado. Y yo no sé a quién se le ocurrió agarrar y ponerle entre los brazos hacia la momia, poner la momiecita del bebé y ponerle un letrero que decía, el amor materno sobrevive más allá de la muerte. No, bueno, era una de las piezas más divertidas e interesantes. Sí, seguramente pues era una vacilada tremenda, pero y que a lo mejor no debería uno andar haciendo ese tipo de cosas en
los museos. Pero yo creo que es esta forma de ver las cosas un poquito más ligeras puede ser como muy interesante, ¿no? En fin, ¿no? Entonces tenemos esta gran fundación de museos que, como les comentaba yo, se convierten de pronto en grandes museos bodega, ¿no? Hasta que afortunadamente se empieza a cambiar mucho la forma de ver el arte y se empiezan a depurar mucho de ello. Y muchas de las piezas se van a la bodega y únicamente se van dejando las piezas notables, pero además dentro de un contexto que permite entender su importancia y su relevancia dentro de la cultura mundial, ¿no? Y como les decía, ¿no? Dentro de los museos del Smithsonian hay un museo que me parece también muy interesante y de niño, la vez que lo visité, bueno, pues me fascinaba, debo haber andado por los 12 años, mi hermano y yo, pues creo que fuimos 3 veces y mi papá como que decía, ay, pero vamos también a la National Gallery y nosotros, no, mejor al del aire y del espacio, ¿no? Y es el Museo Nacional del Aire y del Espacio, donde tienen todas las cápsulas Apolo y tienen una serie, toda la historia de la aviación y de la exploración espacial americana, e incluso parte de la rusa y de la china, la tienen ahí, ¿no? Entonces es un museo que tiene otro objetivo, tiene el objetivo expreso de validar a una sociedad y de demostrar a través del museo, como el museo valida, es de decir, miren qué fregones somos porque nosotros hemos logrado esto, ¿no? Entonces es cuando entiendes, es el ejemplo más impresionante de este posicionamiento del imperialismo cultural y de la identidad nacional que te puedes imaginar este museo, ¿no? Entonces tiene, pues, piezas, tiene una réplica, por ejemplo, esta es réplica del aeroplano de los hermanos Wright, pero tiene piezas notables como este sí es el bueno, es el Espíritu de San Luis, en el que Lindbergh cruzó el Atlántico, ¿no? Entonces, vas encontrando también, es un poco como el Deutsches Museum que se utiliza como el gran elemento didáctico, pero en este caso, pues para validar y hacer sentir lo importantes y relevantes que somos como sociedad, ¿no? Este museo ya no cabe, tienen una colección de aeroplanos impresionante y se han hecho muy cercano al aeropuerto de Washington, se han hecho una extensión con este gigantesco hangar y tiene unas piezas verdaderamente notables, ¿no? Tienes por ejemplo, un avión, un corsario del lado izquierdo, ahí ves un corsario de la Segunda Guerra Mundial, un caza cero de los japoneses, tienes, por ejemplo, el Blackbird, el avión espía aquí al frente, al fondo tienes un Concorde, entonces, pues es un museo también sumamente atractivo, ¿no? Y ay, no se ve esta foto, es una pena, lástima. Bueno, voy a intentar con la anterior. Ahí lo que alcanzas a ver, ese avión plateado que se ve a la mitad, es el Enola Gay, que es el avión que lanzó las bombas nucleares, ¿no? Y que en algún momento dado estuvo a punto de desmantelarse, irse a la chatarra, y hubo una gran polémica y se resguardó el avión. Y entonces, pues es muy impresionante de pronto ver un avión que es un arma de guerra tan atroz y aterradora, y también que inauguró de alguna manera todo un hito en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ese poder de impacto, ese poder de venta, ese poder de educación tienen los museos, ¿no? Así estemos exhibiendo un Concorde o estemos exhibiendo un chiquihuite o una pieza paleolítica, ¿no? Entonces, es un gran placer para nosotros como profesionales poder trabajar en estos temas, ¿no? Me voy a brincar un poco, este es el caso del Metropolitan, que es un poco similar, ¿no? Pero hay un museo que quiero presentarles. En este caso es muy interesante pensar cómo es que el museo va evolucionando hasta llegar a exposiciones de Alexander McQueen y además cómo tiene su contraparte, que es el Museo de Historia Natural, que tiene estas colecciones naturales, pero que también tiene colecciones de arte etnográfico extraordinarias y donde el manejo es completamente diferente, porque en el Museo Metropolitano de Arte, la visión que tienes de estas piezas extraordinarias africanas, pues es una visión desde el punto de vista artístico. Y en el Museo de Historia Natural tiene una importancia y una relevancia como objetos culturales y etnográficos. Entonces, la misma pieza que de un lado se trata como
una escultura extraordinaria, de este otro lado se utiliza como un fetiche para la propiciación de las lluvias, por decir algo, ¿no? Entonces es muy interesante poder ver esto, ¿no? Un objeto, ya que hablamos de apropiaciones culturales, la isla de los museos con el Museo de Pérgamo que está en Berlín es impresionante, ¿no? Tienen no sé cuántos miles y miles de piezas del mundo antiguo, pero pues tienen nomás estas tres, ya con esas, ¿para qué quieres más, no? Tienes el altar de Pérgamo, tienen dos puertas de Ishtar, tienen esta que es la chica, porque la otra no cabe, de plano no da la altura, ¿no? Y la tienen embodegada, y tienen una de las puertas del mercado de Mileto, ¿no? Entonces dices, wow, pues eso es apropiación cultural y llevarte a punta de cañonazos la cultura del mundo, ¿no? Otra de las personas de las que vale la pena hablar es el caso de los museos en México, ¿no? Y de nuevo, quiero recalcarles y pedirles, de alguna manera hagamos un blog, busquemos la manera de poder recuperar todas estas historias de vida de personajes notables, ¿no? Uno de ellos, la generación de mi padre, decían que eran como los padres de los museos en México, ¿no? Pues si ellos eran los padres, pues los abuelitos eran gente notable. Yo identifico tres, bueno, como cuatro, que son extraordinarios. El doctor Rubín de la Borbolla es médico, pero que también inventa prácticamente todo lo que es el arte popular en México. El Museo Nacional, el Instituto Nacional Indigenista. De verdad que la labor del doctor de la Borbolla en el desarrollo del los campos etnográficos y antropológicos, y especialmente de museos, está un poco olvidado, pero es verdaderamente notable lo que hace el doctor de la Borbolla. En esa misma generación pones a Miguel Covarrubias, que era pues un verdadero hombre renacentista, que igual era un extraordinario pintor y al mismo tiempo era un extraordinario escenógrafo y al mismo tiempo también era un arqueólogo excelso y además tenía una capacidad mental y una lucidez para los temas antropológicos extraordinarios, ¿no? Entonces yo creo que entre el doctor de la Borbolla y Miguel Covarrubias inventan prácticamente la museografía contemporánea en México, ¿no? Y muchos de los que después fueron grandes museógrafos fundadores de toda esta actividad, pues pasaron de alguna manera como formados por ellos, ¿no? Y el tercero que pondríamos en esta lista es a don Fernando Gamboa, ¿no? Que como que en otra vertiente, pero también es el gran inventor de los museos de arte en México, ¿no? Y por ahí viene alguien que yo nunca había caído en cuenta, y es una persona francamente notable, ¿no? Es don Jaime Torres Bodet. Don Jaime fue dos veces, bueno, gente extraordinariamente culta, poeta, escritor, filósofo, este, dos veces secretario de Educación, ¿no? Y algún día platicando de estos temas con el arquitecto Ramírez Vázquez y con su hijo Javier, para mí fue como una campanada, ¿no? De darme cuenta de lo notable, y es lo que les decía, ¿no? De la capacidad que tiene una sola persona, bueno, en este caso era el secretario de educación, pero que puede tener una persona de influir dramáticamente en su mundo, ¿no? Don Jaime de repente pues se le ocurre que la única manera o le encargan, o no sé si es por encargo o por onda propia, pero de repente que la única manera de que México salga del atraso es a través de la educación. Y entonces, pues empieza y dice, bueno, pues tenemos que educar un montón de gente pues, que es analfabeta, que no tiene la menor educación. Y lo primero se le ocurre hacer es la Escuela Normal Superior de Maestros, ¿no? Entonces es literalmente un gran centro de formación donde pueda producir grandes, bueno, no grandes cantidades, pero cantidades importantes de maestros sumamente bien capacitados para poder atender el problema de la educación en México. Entonces es lo primero que se le ocurre y hace, ¿no? Con el tiempo, dice, ok, ya tengo los maestros, pero pues ahora, ¿dónde demonios los pongo a dar clases, no? Y entonces se inventa con el arquitecto Ramírez Vázquez todo este concepto del aula casa rural, ¿no? Que es extraordinario, ¿no? Y entonces, pues a llenar el país de aulas prefabricadas, que además había de dos tipos, ¿no? Había unas que eran nada más el aula, pero otras que estaban en comunidades muy alejadas, que también incluían una pequeña casa, porque el maestro tenía que vivir ahí, ¿no? Se iba a vivir estas comunidades y entonces ya logra él acercar
por un lado los maestros y luego donde estudien, ¿no? Lleva la escuela. Después, pues, ¿qué sigue, no? Pues necesitamos que los chamacos tengan libros, porque ahora en qué estudian, ¿no? Y entonces inventan la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, ¿no? Y órale, ¿no? Ya tenemos los maestros, ya tenemos las escuelas, ahora que nos falta, pues ahí van los libros, ¿no? Y entonces cuando crees que ya estás, pues resulta que los chamacos no aprenden, porque pues llegan todos hambreados, ¿no? Y entonces, pues el grandísimo proyecto de desayunos escolares, ¿no? Y el organizar que cuando menos el chamaco se lleve un buen desayuno en la escuela y se lleve un muy buen desayuno que le permita, pues, desarrollar las capacidades cognitivas y que no esté pensando en otras cosas y que pueda aprender. Y ya lo que yo considero que es casi que la cereza del pastel, dice, ok, ya tuve los maestros, ya tengo las escuelas, ya tengo los libros, ya les di de comer. ¿Qué pasa el fin de semana, no? Y entonces, de repente, en 1964, se organizan una gran cantidad de museos. ¿Qué pasa el fin de semana con ese niño y cómo lo sigo educando y cómo genero una diversión para el niño y para los papás a través y se le ocurre pues a través de los museos, ¿no? Y es el año que se hace la Galería Nacional de Historia, la del Caracol, también en esa época se organiza el Museo de Historia Natural en Chapultepec, se hace el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, el Museo Nacional de Historia, todas las colecciones de historia que estaban en el Museo de Moneda se llevan al Castillo de Chapultepec, ¿no? La Galería del Caracol que ya había yo comentado, y finalmente la joya de la corona que es el Museo Nacional de Antropología. Bueno, también se hace el Museo de Arte Moderno, pero estos grandes museos como que vienen a complementar toda la propuesta educativa, ¿no? A redondearla para el fin de semana, ¿no? Y es notable, ¿no? El museo es de esos museos que yo creo que fue una gran fortuna. Yo de verdad, cada vez que puedo ir y voy, de verdad me vuelvo a maravillar de los espacios, de las dimensiones. Es un museo de verdad único en el mundo y cuando alguien viene de provincia a la Ciudad de México o viene del extranjero, yo al primer lugar al que trato de llevarlos al museo, porque es de verdad un lugar, incluso a gente que jamás ha ido a un museo y que no le interesa ir a museos, en el momento que llegan y ven las dimensiones, los espacios y las piezas, es francamente notable, ¿no? Podría hablarles durante horas, digo, el reto que me aventó Roberto fue muy complicado de tener que hablar de los museos donde puedes hablar durante días y días, ¿no? Otro día, si quieren, podemos organizar una sobre el Museo Nacional de Antropología, pero tiene una serie de historias notables, ¿no? El museo, ¿no? Y hay dos cosas que me parecen francamente notables. Una de ellas es permitir la integración no solamente de las colecciones arqueológicas, sino que el arquitecto Ramírez Vázquez invita a muchos artistas, creo que al final, a estas alturas de ver 14, 15, 17 piezas extraordinarias de grandes artistas mexicanos distribuidas el museo, ¿no? Entonces tienes el mural de Tamayo y tienes tienes murales de Carlos Mérida, de González Camarena, de Matías Geritz, de Pablo Higgins, la maravillosa escultura que es el poste del paraguas en el patio de los hermanos Chávez Morado. Este caso, y esa es una de las cosas que me parecen notables. Y se vienen a juntar también con el hacer unas salas de etnografía que fueron únicas en su momento. Y es no tanto el tratar de establecer una comunicación entre la parte de abajo en lo arqueológico y arriba están lo mismo, pero con los indios de ahora, sino el tratar de revalorizar toda esta parte del indigenismo en la parte superior, ¿no? Esta foto que existe es de la época del 64. De lado izquierdo tienes un gran mural de Matías Geritz. Al fondo se ve el mural de Carlos Mérida que se llama, ¿cómo se llama? Vida y ensueño de los huicholes o una cosa de este estilo, ¿no? Y entonces, en teoría, es la abstracción de lo que ven los huicholes durante un viaje de comer peyote y todo el mundo místico que existe alrededor. Pero lo que es muy interesante son estos descansos visuales que tienes entre las grandes colecciones temáticas y arqueológicas y que te permiten complementarlas con el arte contemporáneo y reinterpretar todo
esto, ¿no? Las salas etnográficas son muy divertidas de instalar, según cuentan. Se hizo una comisión y mandaron un montón de gentes al cerro a ver cómo eran las casas de los indígenas y a tomarles fotos y medidas y hacían los nudos. Y luego venían a México y trataban con todas esas fotos los arquitectos de reconstruirlas y pues no, no les quedaban, ¿no? Entonces, en algún momento dado, mi papá había ya trabajado con los huicholes años anteriores, había trabajado en toda esa zona, y entonces de repente se tomó el arquitecto Ramírez Vázquez en su extraordinaria visión que tenía para organizar equipos de trabajo, de repente dijo que lo más fácil era mejor, en vez de mandar a los ingenieros y arquitectos a la sierra, pues ir a la sierra y traer a los huicholes para que construyeran sus casas aquí, con todos los materiales que ocuparan, ¿no? Entonces fue muy interesante que en algún momento dado, durante la última etapa de construcción del museo en 64, hubo etnias, debe haber habido integrantes de 12 grupos étnicos que están todos metidos en el museo trabajando, ¿no? Ahí al fondo se ve mi papá, él fue museógrafo de la Sala Cora Huichol en el 64. De espaldas está Rodolfo Rivera y a la derecha está Pedro de Aro, que es un maracame huichol, que era quien de alguna manera coordinaba a los indígenas que vinieron a hacer las salas, ¿no? Entonces está llena de historias notables, ¿no? A los pobres huicholes, pues los metieron en un hotel de Avenida Juárez, y estamos hablando de 1964, ¿no? Entonces imagínense que salían los huicholes del hotel, que además ninguno había dormido jamás en una cama, entonces pues dormían en el suelo porque pues no le entendían a subirse a dormir en la cama. Era como si los hubieras sacado de su hábitat y que los hubieras ido a sembrar a Marte, ¿no? Y estaban los pobres que se morían de tristeza, ¿no? Y pues querían entrar a pues una lonchería, comer algo, y entonces pues no sabían cómo decirlo, y la gente medio se reía de ellos, entonces estaban los pobres que ya se morían de la tristeza, ¿no? Hasta que a mi papá se le ocurrió llevárselos a un terreno que tenía en Coyoacán, y entonces les dijo, pues ustedes aquí quédense, y los otros encantados habían traído mucho material de más, entonces construyeron rápidamente en 3 patadas una choza, y ahí vivían rete contentos, ¿no? El terreno estaba muy cerca de la casa de mi papá, y la señora la cocinera que tenía en ese entonces, pues hacía unas ollotas de frijoles y organizaba unas enormes pilas de tortillas y chiles y salsas, y entonces los huicholes estaban felices y vivían encantados, y además se consiguieron unos perros, bueno, era el perro de mis primos que como que lo adoptaron y al final ya se lo querían llevar a la sierra cuando terminaron. Entonces hay una gran cantidad de historias muy divertidas que tenemos que dedicarnos entre todos a escribir, ¿no? Eh, Hay un montón de otras que les quiero platicar. Llevamos casi hora y media. Voy a terminar con estas y a lo mejor podemos abrir unas preguntas y respuestas. Otro de los elementos que fue verdaderamente notable para la inauguración del Museo Nacional de Antropología fue, y dentro de esta gran capacidad del arquitecto Ramírez Vázquez de organizar eventos que tuvieron un alto lucimiento, fue el traslado de los grandes monolitos, ¿no? Ahí están moviendo, sobre este camión se está moviendo el calendario azteca, que estaba en el Museo de la Calle de Moneda, está saliendo del centro y pasando por Bellas Artes y llegando para ser trasladado al Museo Nacional de Antropología, ¿no? Miren esta foto, a mí me parece entre genial, extraordinaria, pero al mismo tiempo aterradora, ¿no? Es la Coatlicue, ¿no? Entonces, cuando mis conocidos que se dedican al manejo de obras de arte, de repente ven este tipo de fotos y dicen, válgame, si eran tiempos heroicos, ¿no? Ponle el malacate y amárrala con un cable de acero y no sé si tiene unos cachos de llanta ahí como para que no se le dé el tallón y pues muévela, ¿no? Quiero hacerles notar, fíjense cómo esta es la sala mexica y estos grandes monolitos tuvieron que entrar al museo antes de acabar de construir el edificio, porque después iba a ser imposible hacer la maniobra, ¿no? No sé si hoy día con el adelanto tecnológico que exista sea factible de moverse, pero yo lo dudo, ¿no? Pero esa fue la maniobra, debe haber sido muy interesante ver cómo hacían esta maniobra, debe haber sido notable, ¿no? Pero de verdad la joya de la corona pues es el Tlaloc que está en la entrada del museo, ¿no? Es un monolito verdaderamente extraordinario, es una pieza que un poco se nos olvida y también la damos por sentada cada vez que pasamos enfrente de repente
ni la volteamos a ver, pero es una pieza de verdad extraordinaria y notable, ¿no? Esta pieza está en proceso de producción, ¿no? No está terminada, y esta pieza originalmente iba a estar colocada donde está el caracol que está en la fuente del patio central del museo. Esta es una maqueta que se hizo 1 a 1, o sea, este era el nivel de sofisticación del museo, donde para probar, por ejemplo, atrás se ven unas celosías ahí en el segundo piso, era probar el sistema de celosías y si iban a funcionar, pues háganse un cacho, ¿no? Y háganse unos 30 metros de celosía para ver si de veras funciona, y si no, pues la retiramos, ¿no? Y en este caso, miren el tamaño de maqueta que se hizo para probar la ubicación y hacer toda la cimentación requerida que tendría que tener el espacio. Y miren nada más el tamaño del camión de carga que está del lado izquierdo en comparación del tamaño del monolito, ¿no? Yo creo que hoy día, por estar fuera del museo, no se ve tan masivo. Pero miren, yo creo que si hubiera estado ahí en el centro del patio, hubiera sido mucho más grande y mucho más impactante. Pero desgraciadamente, al momento de tratar de mover la pieza que se encontraba en el pueblo de Coatlinchan, en el Estado de México, la gente de la localidad se opuso a que la pieza saliera, y hubo que hacer un montón de negociaciones con ellos para que finalmente dieran el permiso de que la pieza, de que el monolito fuera retirado de la comunidad y traído al museo. Y desgraciadamente, como les comentaba, la pieza la hubieran tenido que meter antes de construir. De hecho, se atrasó una parte de la construcción del museo para poder meter la pieza. Entonces, desgraciadamente ya no fue posible colocarla en el centro del patio. Pero bueno, el monolito se encontró, miren ustedes el tamaño de la pieza en comparación de una escala humana, ¿no? Este es como se encontraba en Cotinchan, en el Estado de México, ¿no? Y pues de plano, la gente el domingo era pues donde te ibas a comer las tortas, ¿no? Entonces también, por otro lado, pueden ustedes ver que está llena de vandalizada y como con grafitis como tallada para dejar el nombre de la novia y cosas de este estilo, ¿no? Además de que pues, seguramente el agua la dañaba mucho, ¿no? Entonces, creo que fue muy acertado traerla a la Ciudad de México, porque si no, sería un monolito que estaría por ahí abandonado y que probablemente muy poca gente conocería. En fin, se logra hacer el traslado a México, ¿no? Y se arma este gigantesco carro especial que además las llantas Goodrich patrocinaron, porque era de verdad notable poder hacer el traslado de esta pieza. Y un buen día llegan con el arquitecto Ramírez Vázquez y le dicen: arquitecto, mire, ya tenemos toda la propuesta de cómo vamos a hacer el traslado, vamos a salir en la tarde, vamos a viajar toda la noche, vamos a entrar por allá atrás, por la parte norte de la Ciudad de México, por allá por el lado de Vallejo, y vamos a llegar como por atrás de Chapultepec, y para que pues no interferir para nada con ritmo de la ciudad, ¿no? A lo cual el arquitecto Ramírez Vázquez dijo: no, para nada, ¿no? Esto quiero que se haga durante el día, y además vamos a pasar por el centro de la Ciudad de México, ¿no? Porque va a ser la oportunidad de generar una gran cantidad de ruido y de hacerle una gran publicidad al museo que va a estar por abrir. Entonces, es una oportunidad muy buena de poder promocionar y hacerle mucha propaganda al museo, ¿no? Entonces, digo, yo sé que difícilmente nos tocará a nosotros hacer una cosa tan grande, pero bueno, pues creo que se pueden organizar este tipo de estrategias para darle como un gran lucimiento a las actividades de nuestras instituciones. Entonces se organizó toda la salida del carro que salió temprano en la mañana y empezó a venir muy despacito hacia la Ciudad de México, ¿no? Y ya por la tarde empezaba a atardecer cuando pasó enfrente del Palacio Nacional y de la catedral, y entonces la gente del centro pues se acercaba para ver pasar el monolito, que además, bueno, no pasaba por los cables de luz que había en las calles. Entonces había una cuadrilla de gente de teléfonos y otra de la luz que iban antes que el Tlaloc, que iban haciendo todos los cortes de todas estas instalaciones, y después pasaba la caravana, y posteriormente venía otra cuadrilla de personas que estaban, que venían
reconectando todo esto, ¿no? Entonces hizo un evento realmente notable, ¿no? Y lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Es que de pronto cuando están llegando a Reforma, más o menos me dice mi mamá que por avenida donde está la estatua de Colón, comenzó a llover. Y que de verdad me cuesta que no se me enchine el cuero de pensar en la emoción de la gente recibiendo a Tlaloc, el dios de la lluvia, y empieza a llover, ¿no? Y entonces decían, claro, pues tenía que llover, pues si está llegando Tlaloc, ¿no? Entonces fue un evento que todavía mucha gente que no lo vivimos lo sigue narrando con una gran emoción. Lo mejor de todo esto es que en algún momento dado mi papá le dijo al arquitecto Ramírez Vázquez, oiga, arquitecto, pues yo entiendo que está muy interesante la posibilidad fue muy interesante la posibilidad de organizar la logística para poder transportar el monolito y luego las negociaciones políticas para que se dieran los permisos y luego toda la onda técnica dice, pero ¿cómo lo hicieron para que lloviera cuando entró el Tlaloc, no? Entonces es como que cuando se maravilla ante uno de, de maravillar ante todas estas historias, ¿no? Yo creo, les vuelvo a decir, estas historias yo las oí de viva voz, no solamente de gente de museos, sino de gente que estuvo ahí como observador. Y yo creo que en el futuro de los museos, pues no debemos de dejar de contar todas estas historias, ¿no? Hay otro par de personajes sumamente interesantes. Hay casi podría yo decir que es el inventor del museo etnográfico en el mundo, que es Georges-Henri de la Rivière, pero ni modo, ese se nos va a quedar para la siguiente vuelta, porque pues ya me colgué mucho rato y quisiera ver si hay nada más les presumo la foto, ¿no? De Rivière ay, esto ya se siguió. Bueno, uno de esos que pasó por ahí aquí está ya. Les cuento esta última anécdota rapidísimo, que es Georges-Henri de la Rivière, que fue además, era poeta y era músico y era jazzista y de repente lo nombraron subdirector del Museo del Trocadero, ¿no? El museo entonces tuvo siempre esta serie de ideas, por ejemplo, su amiga Josephine Baker en alguna visita que hizo al museo, la famosísima cantante negra de jazz. Y pues hicieron una gran cantidad de fotos visitando la sala de música del museo y se organizaban conciertos y fiestas ahí. Todo esto con la idea de conseguir el dinero para que después todos los investigadores del museo se fueran de expedición al África en 1931 a colectar piezas, ¿no? Imagínense África en 1931, ¿no? Si hoy día sigue habiendo maravillas, ¿qué no habrán encontrado ellos en 1931? Aquí están con unas fotos de esa expedición, ¿no? Donde seguramente después todas esas máscaras Dogon las conectaron y se las trajeron para el museo, ¿no? Con todas estas maravillas de piezas que lograban colectar, ¿no? No todo el mundo tuvo la misma suerte. Por ejemplo, Michael Rockefeller, que es hijo de Nelson Rockefeller y nieto de Rockefeller el petrolero, o sea, un chavo, un mega juniorazo, fue un gran antropólogo, graduado de Phillips Exeter y después de Harvard, y que pues, se organizaba sus propias expediciones, así como las hacía Rivière, nada más que él se las pagaba. Pero este pobre se perdió en Indonesia, en la región de los Mat, y pues parece ser que los caníbales, porque todavía había canibalismo en ese entonces, en esa zona, parece ser que lo agarraron y se lo comieron, ¿no? Entonces él no le fue tan bien, aunque colectó piezas extraordinarias para el para el Metropolitan, ¿no? Este es el Museo del Trocadero. El Museo del Trocadero, con todo esto que colectaba Rivière y todo su grupo de investigadores, tienen esta museografía extraordinaria. Miren estas piezas, ¿no? Que son prácticamente arte contemporáneo, que después se convirtieron en el Museo del Hombre,
también que estuvo en el y que hoy día se han convertido en el Museo del Cabran Lee, que es verdaderamente una maravilla toda esta recolección de piezas y que han hecho un museo extraordinario que nos lleva como al museo contemporáneo, que será pues, finalmente el Museo del Futuro. No puedo dejar de hablar acerca de los retos que tenemos con la pandemia del COVID, pero por otro lado, como les decía yo, el ICOM tiene toda una sección muy interesante con lineamientos. Les recomiendo mucho revisar la página del ICOM, con lineamientos acerca de como los procedimientos de seguridad para las piezas de áreas que todavía vayamos a tener cerradas, con los procedimientos para la reapertura, el cómo vamos a recibir al público. Y desgraciadamente se me fue muy rápido el tiempo, pero todo esto y mi reflexión final hacia el futuro era que ya tenemos todo este gran bagaje de patrimonio cultural, ya tenemos los museos, ya estamos nosotros los museógrafos, y que ahora nuestra gran obligación es atender a este público y aprender a entender a ese público, ¿no? Si la gente del centro clavijero me quiere invitar otro día, hacemos una exclusivamente del público y la interpretación del público a todo esto. Con otra vez mi reflexión final es esa, que estos grandes hombres, verdaderos titanes como Rivière, que inventó todas estas cosas, como Rubín de la Borbolla, como Ramírez Vázquez, como Torres Bodet, que de alguna manera nos encarrilaron a nosotros a esto y nos pasaron la estafeta, pues nos toca ahora tomar todo eso y llevarlo al siguiente nivel con esta parte, ¿no? Esta recepción a nuestro público, ya de últimas, por acá había una cita de Paul Valéry que dice: no me gustan demasiado los museos, son admirables pero ninguno es placentero. En cuanto doy un paso a esos hermosos objetos, una mano me quita el bastón y un cartel me prohíbe fumar, ¿no? Entonces, todas estas restricciones que hubo en el siglo XIX, de pronto se nos pueden agudizar al recibir a nuestro público, a nuestros visitantes en estos tiempos. Entonces, pensemos cómo podemos lograr dar una mejor y más personalizada atención, y cómo les hacemos entender que el museo somos estas tres grandes entidades de público, profesionales y el museo en sí, y cómo hacemos para poder convivir en esta nueva realidad que tenemos que enfrentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Pues creo que solamente tenemos una pregunta por parte del público. Me gustaría nos apoyaras en responderla. Queremos escuchar tu opinión. Dice María Guadalupe Cervantes Navarrete: con el uso de las nuevas tecnologías, ¿cómo podemos apoyar a los museos para que estos sigan siendo visitados por las personas y sigan conservándose para futuras generaciones? ¿Qué opinas, Sebastián? Bueno, justamente échenle un ojo a todos los lineamientos que está publicando el ICOM. Tiene mucho sobre esto. Y bueno, la primera y más importante e interesante, bueno, lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Si quieren mandarnos en preguntas y respuestas, si alguien quiere ir poniendo de dónde nos están viendo, pero bueno, yo estoy en Coyoacán, en la Ciudad de México, donde tienen su casa. Mi otra casa está ahí en el Clavijero, espero que ya me den llave. Y después de ahí estamos desperdigados por todo el mundo, ¿no? No sé si haya gente de otros estados, si haya gente de pronto de otros países, pero de pronto esto nos está abriendo la puerta a que nuestras colecciones y muchas de nuestras actividades se puedan convertir pues en globales, ¿no? Entonces, mira, ahí está Magali, que viene de Michoacán. Entonces, por un lado tienes esta posibilidad. Después tienes la idea de poder tener una gran cantidad, por ejemplo, me preocupan especialmente toda la parte que además se me hace muy rica de poder tener cosas sensoriales en los museos. Pati Lara de Michoacán, de tener esta
cédulas táctiles y tener una serie de elementos que pueda la gente manipular, me parece sumamente interesante, pero pues a lo mejor la vamos a tener que limitar, ¿no? Alicia de la Ciudad de México. Tenemos otra Este, pregunta más. Pregunta, Dame, si no, sí, y entonces es la posibilidad tanto de digitalizar nuestras colecciones y ponerlas online, que es la más obvia, la otra, la de compartirnos a través de esto, y la tercera que yo vería muy interesante es la posibilidad de tener contenidos descargables dentro de nuestros museos, que cada vez es más barato y más fácil, y que podamos, en vez de tener cédulas o cosas que nos van a costar un tríptico que se pueda la gente llevar, a lo mejor les podemos dar cosas mucho más interesantes, ¿no? Descargables, códigos QR que te lleven a otros materiales, en fin. Yo creo que la tecnología va a ser un gran apoyo, pero pues tampoco es la panacea, porque el día que no hay luz y que se funde el fusible, pues nos quedamos con el museo apagado, ¿no? Entonces, pues es encontrar como ese justo balance. también nos Y la están otra preguntando, pregunta. ¿cuál sería el museo de tus sueños? ¿Cuál te gustaría hacer? Esa es una historia, una idea muy interesante. Eh, Contaba el arquitecto Ramírez Vázquez que el licenciado López Mateos, antes de ser presidente, un día ya tenían cierta familiaridad y le dijo: arquitecto, así como los grandes arquitectos del medioevo, su ideal era construir la catedral de su país o de su ciudad, ¿a usted cuál sería, qué querría usted hacer, no? Y Ramírez Vázquez le dijo: pues el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Al poco tiempo salió como candidato López Mateos y decía el arquitecto Ramírez Vázquez que le comentó López Mateo: arquitecto, se nos va a hacer el museíto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el museo ideal? Híjole, he tenido la gran fortuna de trabajar con muchos tipos de museos, museos casi virtuales, museos de niños, museos, pero yo creo que el que más me gustaría hacer un gigantesco, extraordinario y maravilloso museo etnográfico y como de arte primitivo aquí en México, ¿no? Yo creo que todavía hay, no solamente porque las piezas me parecen como estas que veíamos que ahora están en el Cabran Lee o que te encuentras en el Metropolitan, donde tenemos piezas de una extraordinaria belleza, sino por todo el contenido eh, eh, ¿cómo se dice? Cultural que tiene detrás, ¿no? Con una mascarita podrías tú hacer una exposición de 1000 metros contando miles de historias, tradiciones. Acabo de ver una de las cosas buenas también de esto. El INA tuvo un proyecto, búsquenlo, se llama Contigo en la Distancia, de conferencias, están en YouTube. Y del otro día, bueno, nada más en un huipil puedes hablar 4 horas de la simbología y la cosmovisión, ¿no? Entonces es extraordinario, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Entonces sería un gran museo etnográfico nacional. Pero pues el museógrafo, pues trabaja para quien lo contraten. Entonces, pues, mientras sea legal, digo, hacer como que un museo del narco jamás se me ocurriría, pero pues si me contratas para hacer un museo de los astilleros navales, pues extraordinario, si es para hacer, mira, mi mamá vive muy cerca de Texcoco y pasas por un lugarcito, una pequeña plaza que está toda angustiada y hay una placa, ¿no? Y que ese es el lugar donde salieron los bergantines de Hernán Cortés para conquistar Tenochtitlan, ¿no? Entonces, wow, aquí tenemos que hacer un museo y tenemos que recuperar las atarazanas donde se construyeron los barcos. En fin, digo, el que quieras, ¿no? Un museo del juguete, un museo de la comida, un museo de la gastronomía mexicana, un museo de la música. Imagínate un museo de la música, qué reto, qué difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué rico tema. ¿Alguien más? Hay una última pregunta. Dice, a mí me gustaría saber si se conoce el impacto de las visitas virtuales en poblaciones de difícil acceso a los museos. Yo no tengo idea. Yo creo que me parece una preocupación bien válida porque lo estamos viendo en estos días. Se quejaba conmigo. Tengo una prima que es especialista en educación y me está diciendo los grandes retos, especialmente en comunidades de medios muy restringidos, por ejemplo, para las clases virtuales. Eh,
porque de pronto son familias que olvídate que tengan acceso a una computadora, ¿no? A lo que tienen es a un teléfono celular y tienen 3 hijos y con plan de datos de eso que le echa 50 varos, ¿no? 10 pesos, 30 pesos. Entonces, pues está como muy complicado lograr esa brecha. Por otro lado, pues yo creo que ahí es donde se podría lograr. Yo no vería como muy difícil. Si logramos armar un proyecto lo suficientemente sólido y demás, el poderte acercar a Google, a todas estas compañías de tecnología y que seguramente le entran y de alguna manera podremos cerrar un poquito esa brecha y acercarnos a que sea un poquito más parejo para todo el mundo, incluyendo los gobiernos municipales, federales, estatales. Creo que yo me cuelgo aquí muy seguido con la red de la Ciudad de México, de la red gratis. Yo a cada rato de esa estoy, en el metro es la que utilizo. Entonces, poco a poco se va a ir cerrando esa brecha, ¿no? Entonces, ojalá. A ver, ¿quién más? Rápido. Hay dos preguntas. Me preguntan tu teléfono, tu número de celular y el Ah, cómo otro. no. Ahorita se los doy con todo gusto y mi correo si gustan, claro. Y hay otra pregunta de María Medina, pregunta que si piensas que el gobierno federal pueda voltear aún la mirada a lugares de provincia que pueden aportar mucho. Yo creo que sí, yo creo que lo sigue haciendo. Híjole, hay tanto, tanto, tanto por hacer y tantas otras cosas. De repente, yo mismo en mis reflexiones de estos tiempos digo, pues sí, ahorita a lo que le tenemos que meter el esfuerzo es a otras cosas más que a la parte cultural. Pero yo creo que también se están apoyando muchas cosas. A pesar de que hay muchos museos privados y muchos museos que son como eh, patrocinados por patrocinios privados y exposiciones, muchas de ellas, pues yo creo que el gran soporte es federal y es estatal de los museos, ¿no? Si tú vas a Europa, y quieres ver museos, híjole, inscríbete al ICOM, porque con tu pago de tu cuota del ICOM vas a tener acceso a muchos de estos museos sin tener que pagar. Y si no, llévate tu cochinito, porque de verdad es bien caro poder visitar museos, ¿no? Entonces, a nosotros se nos olvida, ¿no? Porque además aquí, y si es domingo, pues ni cobran, ¿no? Y si eres tercera edad, tampoco, y si eres maestro, tampoco, y si eres alumno, menos. Entonces, creo que el gobierno federal está haciendo mucho. Evidentemente, siempre se podrá hacer más, pero otra vez lo mismo. Una de las cosas que leí que está recomendando mucho el ICOM es el juntarnos entre todos, ¿no? Es como es lo que también quisiera yo recomendarles mucho. Es de esto, ¿no? El unir fuerzas, ¿no? El cómo de pronto pequeñas instituciones, si se van juntando con otras más pequeñas, más grandes, medianas, pues como gremio podemos lograr más, ¿no? Y ser muy generosos, ¿no? En también apoyarnos con los recursos, con los materiales, el tratar de lograr estos proyectos. De pronto vienen, de hecho, vi unos formatos muy interesantes de cómo pedir recursos o cómo pedir apoyos, porque todo el mundo está viendo que pues viene muy pesado para todo el mundo los recortes y demás. Esto en Europa, ni siquiera lo estoy aplicando aquí. Entonces dice cómo contactar a tu diputado y a tus entidades estatales. Y una de las cosas que dicen es, bueno, número uno, mide muy bien qué es lo que estás pidiendo, ¿no? Y pídelo bien. ¿No? No es lo mismo que llegue yo y te diga, ay, Roberto, apóyame para tal cosa, a que te diga, Roberto, necesito que me hagan la impresión de 35 trípticos y que me hagan 4 metros de no sé qué y que me presten 7 bases. Dentro de eso es mucho más fácil que tú agarres y me digas, pues 7 bases no te puedo prestar, pero cuenta con 5 y sí te apoyamos con lo del gráfico y demás. Entonces, entre más redondeado esté la petición que hagamos y más idea tengamos de para qué va a servir, yo creo que es más fácil. Entonces, yo creo que el gobierno federal está aportando mucho, va a seguir aportando. Y yo creo que también dentro de nosotros como profesionales, ahí va a estar lo interesante, el saber, ahora sí que en el dar, ¿cómo dicen? Que en el pedir está el dar, ¿no? En tratar de que nuestras solicitudes sean así muy, muy claras.
Hay otra pregunta que hace Adrián Rentería. Dice, ¿me podrías decir si hay algún tipo de curso en línea, maestría sobre museografía? ¿Y a qué instancia puedo acudir a nivel federal para poder hacer un nuevo museo en Michoacán? Tenemos una cultura etnográfica y grandes artistas de distintas disciplinas y me gustaría gestionar un nuevo museo. Es correcto. Mira, otra vez de nuevo, Adrián, mucho gusto, gracias por tu pregunta. Lo difícil no es hacer un museo. Bueno, hacer un museo se requiere que los astros se alineen y una cantidad de cosas extraordinarias que hacen que nosotros como profesionales, el día que tenemos la opción de hacer el museo, pues olvídate de fines de semana, fines de año, trabajos, días, noches. Tienes que dar todo para que se logre cuajar todo esto y se logre el museo. Pero lo verdaderamente complicado de un museo no es hacerlo, sino operarlo después. Entonces, inclusive podríamos pensar que esté fácil hacer un museo porque le dices a Microsoft, a Ford, consigue los fondos federales, pero también tengamos mucho cuidado y vamos pensando qué tamaño de museo, qué tipo de museo y de qué va a vivir después, ¿no? Es un poco lo que decíamos hace ratito, las tecnologías. Es padrísimo tener kioscos interactivos y tener tecnología, pero no hay nada más triste que entrar a un museo y ver pantallas apagadas y que no funcionan, ¿no? Entonces, hay que, pues, como que medirle muy bien el agua a los camotes. De nuevo, es empezar a tocar puertas. Mira, de los lugares más inusitados pueden salir los apoyos. Y nada más que lo que sí vas a requerir se requiere es tener muy claros los objetivos, muy claros los tiempos, los apoyos, las instancias involucradas. Y entre más claro tenga uno todo eso, se vuelve mucho más fácil el lograr consolidar algún apoyo, ¿no? Te voy a hacer tres últimas preguntas que son muy breves. Quiero ¿Cómo saber, no? ¿alguna recomendación bibliográfica sobre los gabinetes de curiosidades? Es una. La otra pregunta, Alejandra Luna, ante esta nueva realidad en los museos, ¿cómo se le llamaría audiencia, espectadores o público a las personas? Pues todo depende. No sé, es una buena pregunta. Pues gente, ¿no? Todo depende. Yo creo que si estamos en esta modalidad de estarnos viendo a distancia y navegando colecciones online y cosas de este estilo, pues a lo mejor podemos pensar que son espectadores, ¿no? Que estás como viendo una peliculita y estás sentado viendo un documental, ¿no? Pero yo creo que audiencia, yo creo que público, ¿no? No dejamos de ser público en ningún momento, ¿no? A ver, ¿Qué hay una piensas- de... Ah, ul- dime. Última pregunta, ¿qué piensas de los centros de interpretación? ¿Son Hijo, otra son extraordinarios los centros de interpretación, son, híjole, es que yo soy bien cursi, de verdad que yo lloro hasta con el himno nacional. Entonces, pero de verdad, un día entré a es el Museo de Culturas Populares, me parece, de Tlaxcala, y es muy interesante, no recuerdo el nombre exacto del museo, y cae más en el asunto de un centro de interpretación que de un museo. Para los que no están familiarizados con el tema, un centro de interpretación básicamente es un museo que presenta culturas vivas. Entonces es un centro donde interpretamos una cultura que es ajena a nosotros y entonces estamos tratando de hacer o ellos están haciendo esta interpretación para nosotros. Eh, Me acuerdo estar en ese museo en Tlaxcala y estaba padrísimo porque de repente tenían oficios y entonces tenían a alguien en un telar y entonces no estaba el telar y estaban los textiles, sí estaba el telar y los textiles, pero contrataban a alguien y le pagaban a un artesano para que estuviera unas horas ahí en lo que estaba abierto el museo, trabajando en el museo, ¿no? Entonces estabas viendo en el momento cómo estaba y podías hablar con él y te explicaba y tú le preguntabas y había una señora también que estaba haciendo arte, que estaba haciendo alfarería y alguien más. Y me acuerdo que iba yo con un amigo y este amigo le preguntó, empezamos a platicar con ella, con la alfarera y qué estaba haciendo y hablaba náhuatl, hablaba
idioma, hablaba náhuatl. Y entonces de repente, pues mi amigo le preguntó, oiga, señora, ¿y pues como para qué es importante? Por qué cree usted que es importante que la gente siga hablando náhuatl? ¿Por qué no hablamos ya todos español y se quitan de líos? En una forma muy respetuosa y como muy... eh, y entonces la señora nos contestó una de las cosas, hijo, de verdad más bonitas que he oído en mi vida, ¿no? Dice, pues es que los jóvenes... no, de hecho esta señora estaba ahí para enseñarle a los niños que quisieran llegar a aprender náhuatl, que aprendieran náhuatl. Y entonces la pregunta era, ¿por qué es importante que la gente hable náhuatl? Y ella decía, pues porque hay cosas que únicamente se pueden decir en náhuatl, así como qué, ¿no? Y dice, por ejemplo, un hombre únicamente le puede pedir a una mujer que se case con él en náhuatl, ¿no? Ujú. Si no, no vale, ¿no? Entonces, bueno, mira, pues al ombligo se te voltea y de verdad, y digo, le dijimos, hombre, señora, nosotros somos unos par de babosos, pero nos podría decir, por favor, cómo se dice para poderlo decir el día que nosotros queramos decirlo. Y ya se nos olvidó, ¿no? Bueno, no sé si a Miguel y si le habrá dicho a su esposa Alejandra, le habrá dicho en náhuatl que se casara con él, ¿no? Pero esta es la magia de los museos y especialmente de los centros de interpretación que te permiten tener este enganche, ¿no? Entre la cultura que estás presentando, ¿no? Entonces, todos estos museos de artes populares y de tener la exposición del rebozo, pero además afuera tienes a los reboceros, híjole, me parecen extraordinarios. Sebastián, pues creo que son todas las preguntas por el momento. Nos extendimos hasta 2 horas la charla. Dios mío, Fue un caray, placer y no contigo. vimos ni la mitad de las cosas que les quería mostrar. Sí, Yo no sé, ¿ustedes tienen alguna página web o alguna cosa para poder mandar esto de la bibliografía de los gabinetes de curiosidades y demás? sí, claro que sí. Pues te pido que me lo compartas a mi correo y yo a la audiencia, Muy bien. a los asistentes al seminario, se los hago llegar a su correo electrónico. Bueno, y por lo pronto, con todo gusto, les doy mi correo electrónico. Es Sebastián-Soto-Olmos- no es cierto, olmos@icloud.com. Entonces, con todo gusto ahí me pueden contactar y les dejo también mi celular. Que como todavía no me aprendo el número, pero es el 55-7809-3713. Nada más no me vayan a hablar a mitad de la noche para extorsionarme ni nada, pero con todo gusto. Sería muy interesante que todos pudiéramos intercambiar este tipo, entre más grande hagamos la red de profesionales y que en Tinguindín se puedan contactar con alguien en Caborca y que se puedan conectar con alguien en Yucatán. Híjole, vamos a enriquecer el diálogo enormemente y pues es cruzar iniciativas, ¿no? Y entonces de repente pues ya no está tan loco cuando de pronto 25 comunidades o 25 centros comunitarios o museos comunitarios o pequeños museos se acercan a sus gobiernos estatales diciendo, oye, queremos armar una gran exposición de este estilo, ¿no? A ver, rapidísimo y nada más para terminar, ¿no? Daniel Rubín de la Borbolla, uno de los grandes, 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 grandes orgullos que tiene el Smithsonian Institution es un festival de arte popular que se llama el American Folk Festival, que se hace todos los veranos en el gran mall que está, sí, María, exactamente, ese es el correo, Sebastián-Sotolos. En el gran Prado que hay frente al Capitolio y los museos del Smithsonian, se juntan todos montones, se hace el gran festival americano. Ese festival americano lo inventó el doctor Rubín de la Borbolla, ¿no? Entonces es como de pronto, mira, pues nunca sabe uno de dónde salta la liebre, ¿no? Entonces, inspirémonos en estos grandes personajes. Les recomiendo, mándenme un correo a mi correo y les mando un poquito la bibliografía y gentes notables de las que vale, y sobre todo las que ya no alcancé a platicarles. Busquen la historia, por ejemplo, de este cuate de Rivière, es francamente fascinante, ¿no? Hay otro cuate que es el creador del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es un cuate que se apellida Barr.
y son sensacionales, ¿no? Entonces, y bueno, aquí en México es donde más tenemos que rescatar, ¿no? Porque pues en el Gabacho y en Europa ya hicieron la tarea. A nosotros nos falta todavía recuperar toda esta historia. Y ya me imagino que Michoacán y Nuevo León y Oaxaca deben tener sus próceres culturales locales extraordinarios. Entonces, pues a darnos la tarea de que para el próximo 18 de mayo del año que entra se haga alguna exposición de ese estilo, ¿no? En cada uno de nuestros espacios. No, pues agradecerles muchísimo a ustedes, a todos los oyentes y mucho al Centro Clavijero y a ti en especial, Roberto. Muchas gracias. No, pues al contrario, pues agradecimientos por parte del secretario de Cultura que estuvo aquí también como parte del público y a la maestra Sandra Aguilera que también está aquí, también parte de la transmisión. Muchísimas gracias, Sebastián. Esperamos tenerte pronto en el Clavijero. Ojalá. No, bueno, nomás podamos salir y demás. Yo estoy seguro que todos vamos a estar visitándonos unos a otros y definitivamente Morelia y el Clavijero es extraordinario. A todos los que no lo conozcan, de verdad, olvídense de otro lado, váyanse a ver el Centro Cultural que tiene una historia extraordinaria, el edificio es notable y tienen exposiciones extraordinarias y talleres y son muy moviditos, no se saben quedar quietos ustedes. Pues sí, nada más quiero hacer un mensaje breve, un anuncio. Este es el primer seminario, la primera conferencia virtual que estamos impartiendo. Vamos a estar repitiendo este mismo ejercicio semana tras semana. Entonces vamos a lanzar la convocatoria y pues les agradecemos que se mantengan al pendiente, que sigan participando, ¿no? Porque pues, estos proyectos son para ustedes y son contenidos que el Centro Cultural Clavijero está generando para todo su público, ¿no? Para seguirnos manteniendo atentos a pesar de la contingencia, a pesar del aislamiento, pues seguimos trabajando. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todos los asistentes. Hombre, gracias a todos ustedes, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho. Hasta luego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.